Yo le agradezco mucho a Cristian Morales, él es el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, que amanezca con nosotros. Cristian, bienvenido. Es un tema muy delicado este. Efectivamente, fíjate que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados sufre daños debido a problemas relativos a la seguridad del paciente. De hecho, estimamos de que los problemas relativos a la seguridad del paciente constituyen una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Vaya. Y no solo en los hospitales, fíjate que también esto se da en los escenarios ambulatorios y en el primer nivel de atención, donde estimamos que hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños innecesarios por problemas de seguridad del paciente. ¿Es un problema de presupuestos, es un problema de burocratización, es un problema de insensibilidad? ¿En qué ventanilla nos quejamos, Cristian? Mira, es un problema, diría yo, que tiene que ver con la cultura, con una cultura que no pone al centro al paciente, y es justamente eso lo que tenemos que cambiar. Tenemos que poner la seguridad del paciente y la calidad de la atención como el eje central de todo lo que hacemos. ¿Cuáles son los problemas que sufren los pacientes principalmente? Fíjate, a nivel ambulatorio te decía, son problemas relativos al diagnóstico, mal diagnóstico, mala medicación, malas instrucciones para tomarse los medicamentos. En los hospitales estamos hablando de infecciones que adquirimos sin haber llegado con ellas al hospital, las adquirimos dentro del hospital. Que empieza a ser vox populi eso, ¿no? Y esto lo que nos causa es daño, sufrimiento, primero que nada. Pero además costos para la sociedad, tremendos costos, porque por cada día de hospitalización que tenemos que pasar por esa infección que no teníamos, que adquirimos en el hospital, son miles y miles de pesos que se agregan a el costo total de esa atención. Han hecho, digamos, un cálculo, ¿no?, de lo que costaría eso. Estaríamos hablando de muchos millones de dólares. No, muchísimo. Por eso que también cualquier inversión que se haga para mejorar la seguridad del paciente es altamente rentable. Y yo creo que no solo tenemos que apuntarle a eso, tenemos que apuntarle a eso porque salva vidas, porque también nos mejora nuestra salud y nos protege. Finalmente todos podemos en algún momento u otro sufrir una hospitalización y estamos por lo tanto expuestos a errores y a negligencia y a daños que se pueden mejorar con medidas muy simples y que no necesitan mucho dinero. Por ejemplo. Mira, uno de los principales problemas que existe es esto de las infecciones que yo decía. Bueno, poder lavarse las manos con soluciones alcohólicas, alcoholizadas. Eso nos protege de la transmisión de las bacterias que llevamos muchas veces nosotros en las manos a los pacientes inmunodeprimidos. Parece algo evidente, pero en un par de ocasiones 2 directores del Seguro Social de México me han dicho: el principal problema que tenemos en materia de gestión es tener limpios los baños. En México además tenemos un problema serio de coprofilia, el manejo efectivamente del papel del baño. Sigue siendo un tema... Parece increíble, pero me decían que ese es el asunto. O sea, mantener la higiene dentro de los hospitales es una proeza, ¿eh? Es una proeza, pero también fíjate que es importante asumir nosotros en nuestra propia cultura la importancia que tiene esto que yo decía, el lavado de las manos. Pero no solo eso, identificar bien al paciente. Fíjate que si identificamos al paciente como el paciente del doctor Morales o el paciente de la sala 7, bueno, vamos probablemente a cometer errores porque el doctor Morales me lo pueden cambiar. Me lo pueden cambiar al paciente y finalmente vamos a ingresarlo y hacerle una intervención a lo mejor quirúrgica o darle medicamentos que no son para él. Entonces identifiquemos al paciente con nombre, con apellido y con algún otro dato, fecha de nacimiento. Que las tecnologías simplifican mucho esto, ¿no? Mira, yo diría las tecnologías, pero sobre todo, nuevamente, yo insisto, la cultura y las cosas básicas: lavarse las manos, identificar al paciente, dialogar con el paciente, dialogar entre el equipo de profesionales de la salud, evitar las caídas. Los pacientes se nos caen cuando los trasladamos de un lado a otro del hospital. No siempre nos preocupamos de asegurar con medidas muy simples que esto no suceda. En fin, hay toda una serie de medidas que no son altamente tecnológicas, que no requieren grandes inversiones y que salvan vidas y que disminuyen el daño y el sufrimiento. Yo creo que es un desafío enorme. En la formación de médicos y enfermeras se pone un énfasis en esto. Decir, oiga, tenemos, bueno, el sistema entiendo que es complejo, pero tenemos una responsabilidad directísima y en muchos casos indelegable. Es decir, ¿se pone el énfasis necesario en ello? Mira, yo creo que
se pone el énfasis, pero quizás se debería poner aún más énfasis. El desafío es muy grande. Desde hace muchísimos años en el mundo, en América Latina y en México, se hace mucho por la calidad de la atención, se hace mucho por la seguridad del paciente. Sin embargo, seguimos teniendo problemas y tenemos que disminuir esos problemas que causan tanto sufrimiento y dolor, como decía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es implementar algunas medidas básicas. Ya decía yo, identificar bien al paciente, asegurarnos del manejo de los medicamentos y de la prescripción de los medicamentos, comunicar bien con el paciente para que sepa cómo actuar, responsabilizarlo también en su propio autocuidado, conversar con los profesionales de la salud para que no cometamos errores. A veces un médico va a prescribir un medicamento que está contraindicado, pero si no está bien escrito, si no hemos comunicado, si por ejemplo egresamos un paciente del hospital y lo enviamos al primer nivel de atención, ojalá lo enviemos con una referencia en donde expliquemos bien todo lo que le hemos hecho al paciente, por cierto, y todo lo que tiene que hacérsele en la comunidad. Antes de entrar al quirófano, hay algunas preguntas básicas. ¿Es este el paciente que tiene que entrar al quirófano? ¿Está marcado el lugar? ¿De qué lo vamos a operar? Nos reímos, pero eso sucede. Pues, y sucede en países... Es risa nerviosa. Sí, y sucede, fíjate, en países desarrollados. Eso sucede en todo ámbito. Cuando estamos en el quirófano, está todo el equipo completo de todos los profesionales que tienen que estar ahí. Los equipos están funcionando, tenemos los análisis. Antes de salir, contemos todas las gasas, los instrumentales, no se nos habrá quedado algo adentro. En fin, hay un montón de cosas fáciles, un checklist que se puede implementar que no disminuye el riesgo. Siempre va a haber un riesgo, lo que se trata es minimizar el riesgo. Estos, digamos, son cosas muy importantes. Estamos hablando de 2.600.000 personas, que no es poca cosa. Rápidamente preguntarte, doctor, el tema de la obesidad y el tema de la diabetes en México, ¿es un asunto, le declararon emergencia nacional en la administración anterior, desde la OMS se ve como una epidemia, digamos, global, o es un tema circunscrito a algunos países, el caso de Estados Unidos, México, de manera muy señalada? Sin lugar a dudas es global. Esto afecta a países pobres y países ricos y países intermedios. Ahora, hay países que tienen un problema más grave que otros. México es uno de los más graves. México es el principal consumidor del mundo de refresco azucarado por persona por año. 163 litros, más que Estados Unidos. Somos más americanos que los americanos en el gusto. Finalmente somos todos americanos, ¿no? Pero no norteamericanos, ni estadounidenses. Fíjate que, ¿qué es lo que pasa con estos alimentos ultraprocesados? Son altos en general en sodio, son altos en azúcares y muchos de ellos contienen grasas saturadas que afectan nuestra salud. De hecho, por ejemplo, los refrescos, algunos de estos refrescos tienen que agregarle algunos componentes como ácido sórbico para poder generar que nos podamos tomar la cantidad de azúcar que ellos contienen, porque si no estaríamos casi rechazándolo instintivamente. Entonces eso nos daña mucho la salud. Hay un problema grave con la obesidad. La diabetes es la segunda causa de muerte en México, 104.000 muertes al año. Estamos en una tasa de incidencia de la diabetes muy ascendente. Cada año son más mexicanos y mexicanas que se enferman, y lo más grave, nuestros niños. En las escuelas mismas los exponemos al consumo de productos que finalmente los hacen ser obesos. Los niños mexicanos en el primer año de la escuela se observa 23% de sobrepeso y obesidad, salen con 50%, es decir, se ponen obesos y adquieren sobrepeso en las escuelas. Ahí tenemos que intervenir, como tenemos que intervenir a nivel de la sociedad también. Es un gran tema. El tema del etiquetado con más información ayuda. Por supuesto, en ciertos productos. Por supuesto, eso ya está aprobado, un etiquetado que sea claro, un etiquetado que sea comprensible, un etiquetado que nos permita tomar mejores decisiones respecto finalmente de lo que vamos a consumir o no consumir, es importante. El etiquetado que hay en México ciertamente no cumple, según nuestro punto de vista, con estas indicaciones. No lo tiene. Cristian, finalmente te pido que me ayudes a ubicar o a contextualizar apropiadamente la dimensión de este discurso anticientífico que en algunos grupos se ha dado, por ejemplo, para combatir las vacunas, ¿no? Es decir, que son un invento. ¿Es un tema importante o dirías tú que es un asunto folclórico, pintoresco de algunos grupos? No, ¿Cómo lo valora la claro, OMS? No, es un tema gravísimo. De hecho, lo consideramos uno de los 10 riesgos y amenazas para la salud pública mundial más importantes. Fíjate que, por ejemplo, lo que está pasando con el sarampión.
que se habla mucho de eso. Hay una epidemia declarada en varios países que se genera principalmente en Europa y en Estados Unidos ahora. Hace poco una epidemia de sarampión en Nueva York, en el estado de Nueva York. Se está perdiendo la certificación de libre de sarampión en muchos países, Inglaterra, Gran Bretaña, Grecia, Italia. Estados Unidos la va a perder en unos meses más porque tiene que pasar un año con transmisión doméstica para que se pierda esa clasificación. Esto se debe principalmente, no solamente, pero principalmente a la presencia de estos grupos que no creen en las vacunas. Las vacunas, está probado, nos salvan, nos resguardan la vida de nuestros niños, nos resguardan nuestra propia vida y es importante que también los sistemas de salud pongan en pie sistemas de alerta, de vigilancia cuando ocurren episodios que son indeseados, episodios que a veces suceden, pero que son muy inferiores con respecto a los beneficios que trae la vacunación, que es una de las medidas, estadísticamente es una de las medidas más costo eficaces que uno puede imaginarse, vacunar contra las enfermedades inmunoprevenibles. Pues muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Cristian Morales, el representante de la OMS en nuestro país. Esta mañana amaneciendo con usted.